Este video lo hago con fines educativos. Más que nada lo hago para tener material audiovisual para el estudio del segundo parcial de Historia de la Universidad de La Matanza. En 1920 estaba sucediendo solo en Estados Unidos los felices años 20, no muy parecido a lo que estaba pasando en Europa, más parecido a los 20 años de mierda. En las cláusulas de la Gran Guerra, Estados Unidos se mostró en contra del Tratado de Versalles, ya que era muy punitivo para Alemania, lo que evoluciona en una nueva propuesta americana, los 14 puntos de Wilson, la no firma de Estados Unidos en el Tratado de Versalles y además que no formará parte de la Sociedad de las Naciones. Estados Unidos en estos tiempos se encontraba aislado de lo que sería Europa. Fue una etapa de prosperidad. Esto se debía a que Estados Unidos era acreedor de Europa, era un país solvente, atractor de inversiones, lo que dio a un pleno empleo que daba a mayor consumo y generaba lo que es una economía de consumo estable. Y no sufrió lo que sufrió Europa en la Gran Guerra. Todo esto dio a lo que sería un boom tecnológico, de ciencia y de industria, que trabajaron en conjunto. Se dio lo que es el sueño americano, básicamente sentirse valioso por lo que se tiene. Hablemos un poco de en sí el territorio de Estados Unidos. Ya de por sí posee recursos como agua, carbón, hierro, oro y llanuras cultivables. El agua generaba energía hidroeléctrica y el hierro potencia la industria siderúrgica y metalúrgica. Esto da una mayor producción, una mayor cantidad de fábricas y empresas y por consecuente más trabajo. De las industrias que apoyaron al desarrollo de Estados Unidos en los años 20 fueron la industria de la construcción, que trajo la urbanización de los suburbios que dio a un boom inmobiliario, y la industria automotriz, que requiere de varios recursos con la mejora de la producción, bajo el precio del automóvil, lo que dio a la clase media la posibilidad de poder adquirir uno. Trajo el aumento de salarios y la disminución de precio de los automóviles. Además se comenzaron a dar créditos personales. En 1925 empieza a terminarse el sueño. Se da un hartazgo del consumo. La gente deja de comprar, lo que genera una crisis de subconsumo. Hay superproducción. Entonces, ¿qué carajo hace la gente con toda esa guita? La empieza a invertir en la bolsa. Esto genera otro problema, una sobreinversión, lo que genera la caída de los precios de las acciones. Básicamente, demanda de acciones en vez de productos y se da a una deflación. Comienza el desempleo, comienzan a aparecer oligopolios, básicamente fusiones de empresas de misma actividad o actividades complementarias, las cuales destruyen a los pequeños y medianos productores y genera concentración en la riqueza. En 1927 se da una leve inflación y culpan a la bolsa. En el próximo año se cambia la estrategia de venta y ahora los comerciantes prestan dinero para invertir, lo que incentiva aún más la inversión en bolsa y la tendencia bajista. En 1929 se derrumba la economía de Estados Unidos, con incluso consecuencias internacionales. Todos salen a vender sus depreciadas acciones, lo que genera el crack de Wall Street. La gente endeudada y sin ahorros no pueden devolver las deudas. Las tasas de interés en Inglaterra son muy bajas, lo que genera que las inversiones de los ingleses vayan a Estados Unidos. Estados Unidos trabaja con Inglaterra para bajar las tasas de interés. Esto no benefició tanto porque el grupo Hartree, como un pequeño ejemplo, quiebra ya que intentó recuperar los fondos del mercado bursátil de Estados Unidos. Luego de 1929 comienza la Gran Depresión, que trajo a una etapa de austeridad y desempleo que da la suspensión del liberalismo. Hoover buscaba la inyección en la bolsa. Se hizo, pero no a la escala que se necesitaba. En 1932 se celebran elecciones. Hoover, republicano, versus Roosevelt, demócrata. Roosevelt presentaba un cambio, mientras que Hoover mostraba austeridad y ahorro. Gana Roosevelt. Roosevelt apoya a los agricultores comprándoles el producto con el primer New Deal. Trabaja con Keynes, el cual le dice que tiene que ponerse a gastar tarasca. Proponía una política anticíclica. Proponía que en momentos de malas economías hay que gastar y bajar impuestos, y en momentos de buena economía hay que subir los impuestos y ahorrar dinero. Las reservas de Estados Unidos fueron utilizadas para bancar la obra pública y para dar laburo.
a consecuencia de esta y así reactivar el consumo y la producción. El primer New Deal de Roosevelt fue de carácter más económico, presenta planes económicos, está basado en la obra pública y la compra de la producción de agricultores, ¿para qué? Para las ollas populares. Otras ideas fueron producir energía hidroeléctrica, fertilizantes, y además se modernizaron las técnicas agrícolas, y se dio el cese a la malaria. Aparece el estado de bienestar sustituyendo al estado liberal. Este es un estado interventor en virtud de la calidad de vida. Este lleva una serie de acciones para intervenir, las cuales son el control de la economía, la devaluación del dólar, el control de cambios, con un dólar barato para fomentar el comercio internacional, aumento de capacidad de consumo y otorgamiento de créditos, que genera la confianza en la población. En 1935, Roosevelt gana de nuevo. Con su segundo mandato, trae también el segundo New Deal, con carácter más social. Este sanciona la ley Wagner, que da el derecho a huelga y arbitraje, lo que le da mayor poder a los sindicatos. Se sanciona también la ley de seguro social, que promueve la indemnización, y se dan los planes de vivienda. Este New Deal no les cayó del todo bien a los empresarios. En 1938 se da un auge del fascismo en Europa, lo que aumenta la producción de armas y se detiene el segundo New Deal. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de alianzas que comenzó en 1939 y terminó en el año 1945. Para entenderla tenemos que remontarnos a 1935. Alemania e Italia estaban vinculados. Salen de la Sociedad de las Naciones por la invasión italiana de Etiopía. Alemania con una dictadura y el aumento del fascismo en Italia. Este último de origen del mismísimo fascismo. El fascismo militariza, es irracional, lo que genera fanatismos, genera líderes carismáticos, como Musso y Adolf, y es totalitario, altamente antiliberal. En 1920 nace el nacionalismo obrero alemán, los nazis básicamente, pero recién en 1921 comienza a crecer, apoyado por la Freikorps y por un fanatismo seguidor de Adolf. En 1936 estalla la Guerra Civil Española, donde Francisco Franco era muy afín a las ideas de Italia y Alemania, lo cual genera el apoyo dado por estas naciones a este bando. Envían armas para poder probarlas en territorio español. A todo esto se le suma el mismo año el eje Roma-Berlín, una alianza entre Alemania e Italia, y Japón pacta con Alemania para controlar a Rusia. En 1933, Adolfito asciende al poder como el Führer de Alemania. Antes era canciller. Ahora, ascendió por la muerte de Hindenburg. En 1938, Adolf reclama los Sudetes para molestar a Inglaterra y Francia. El mismo año se da la anexión diplomática de Austria de parte de Alemania. Esto da un pacto de no más expansión alemana, que evolucionó en la invasión de Bulgaria y Rumania de parte de Alemania. Evidentemente le chupó un huevo y medio. Se firma el Pacto Germánico-Soviético, o también conocido como Molotov-Ribbentrop, que dividía Polonia en el Vístula. Del Vístula al este sería de Stalin y hacia el oeste sería de Alemania. La gota que derramó el vaso de este quilombo fue la invasión a Polonia. De 1939 a 1941 los bandos se conformaban de esta forma. Aliados, Francia y Gran Bretaña. Respecto al eje tenemos a Alemania. De 1941 a 1943 los aliados son Gran Bretaña, Francia, pero como la resistencia ya que ya estaba ocupada, y el eje Alemania, Italia y Japón. En 1943 a 1945 los aliados eran Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos con el atentado de Pearl Harbor y Francia. En respecto al eje tenés a Japón, Alemania e Italia. En 1940 los nazis ya habían tomado Francia y creado un estado satélite, la Francia de Vichy. La Operación León Marino era una campaña en contra de Gran Bretaña de parte de Alemania para atacar a través del aire y mar. Churchill, primer ministro de Inglaterra, reacciona pidiendo ayuda a Estados Unidos, los cuales envían armas, provisiones y nuevas tecnologías. Entre estas últimas, el radar, al cual todo Gran Bretaña le debe la vida, ya que permitió detectar aviones y barcos enemigos. En 1941 se genera el atentado de Pearl Harbor, en Hawái. Los japoneses atacaron una base estadounidense de forma marítima y aérea, a causa de un bloqueo de parte de Estados Unidos.
Estados Unidos llama a la Conferencia Panamericana en 1942 para pedir ayuda a las naciones latinoamericanas en la Segunda Guerra Mundial, para conseguir apoyo diplomático. Solo Brasil se une a la guerra del bando aliado. Comienza la década infame en la Argentina, que duró entre los años 1930 a 1943, donde el contexto internacional no era muy favorable para el país platense. Estados Unidos estaba ejerciendo un boicot comercial contra la Argentina. Nos dejan de vender armas, lo que nos deja indefensos de cualquier ataque, en tiempos de guerra. En 1930, a raíz de la caída de bolsa, se genera una crisis mundial y se toman medidas que cambiaron la economía internacional de carácter capitalista. Se modifica el comercio internacional y se pasó de relaciones multilaterales a relaciones bilaterales. Hay una marcada escasez de divisas, una deflación en las materias primas que lastima a los productores primarios y países periféricos. Se pasó de un Estado liberal a un Estado interventor que mete mano en lo económico. Lleva a cabo el control de cambios para intervenir en las exportaciones e importaciones, a través de órganos regulatorios y medidas regulatorias, fiscalizando el volumen y la cotización de las divisas. En Latinoamérica se estaba implementando el sistema ISI, industrialización por sustitución indirecta o industrialización por sustitución de importaciones. En Argentina, más específicamente, se agota el modelo agroexportador, lo cual obliga al gobierno a tomar ciertas medidas. Una de estas medidas son las juntas reguladoras que se encargaban de la regulación en mercados de bienes primarios. Eran comisiones asesoras del Estado para el sector primario. Había una junta reguladora por cada uno de los sectores reproductivos primarios. O sea, uno para el té, otro para las carnes, otro para el algodón y así. Cada una de ellas tenía la función de comprar las cosechas a los pequeños y medianos productores primarios a precios mucho más bajos que los internacionales. Pero lo bueno es que aseguraba que alguien se los iba a comprar en momentos de crisis internacional. Intentan proteger a los medianos y pequeños productores de la deflación de los productos primarios en la economía internacional. Si en algún sector de estos hubiera pérdidas, la Junta Reguladora debía absolverla, fiscalizando la producción primaria en Capital Federal. Las juntas también fijaban precios en el sector y ponía cupos a la producción primaria. El objetivo de estas juntas era salvar al sector de la crisis internacional. El Estado argentino, en la década del 30, trajo un gran desarrollo urbano y por consecuente amplia migración interna. Era intervencionista en lo económico, pero no en lo social. Trajo juntas reguladoras, el Banco Central, una política fiscal, con incluso el impuesto a las ganancias, el mercado cambiario, el modelo por industrialización por sustitución de importaciones y el pacto Roca-Runciman en 1933. En 1930 hay un golpe de estado de los militares conservadores que destituye a la Unión Cívica Radical. Este grupo se hacía llamar la Concordancia. El ministro de Hacienda era Federico Pinedo. El mercado cambiario trabaja con el Banco Central. Es la columna vertebral de la economía del 30. Pinedo marcó en 1933 una reestructuración para responder a nuevos parámetros de la economía internacional. Y por eso el Estado ejerce el control de cambios para regular tanto importaciones como exportaciones. Todos los importadores y exportadores debían dictar una declaración jurada en la cual debía figurar el qué producto se iba a comercializar y con qué país. Luego, debían acceder a un sistema de permisos para poder participar de una subasta pública o licitación de divisas. El Estado o la Comisión Nacional de Control de Cambios controlaba el volumen y la cotización diaria de las divisas, junto con el Banco Central desde 1935, ejerciendo el cepo cambiario. Cabe recalcar que la asignación de divisas era bastante discrecional y su función era reordenar el comercio exterior. Digo discrecional porque era muy preferente a Inglaterra. El Banco Central, creado en 1935, presentándose como Banco de Bancos, traía a una comisión mixta, por lo tanto no era estatal del todo, cosa que sí pasó con Perón en 1947. Sus funciones eran mantener reservas suficientes para asegurar valor del peso en todo el país, controlar la cantidad del crédito y a dónde va el crédito, generalmente iba al sector primario, controla el manejo de divisas y su cotización, imparte políticas monetarias flexibles para adecuarse a los contextos económicos, y cuando los efectivos crecían sostenidamente en el mercado, debían absolverlo para poder cuidar cualquier tipo de tensión inflacionaria.
En casos de contracción, el Banco Central inyectaría dinero emitiendo bonos o comprando divisas. Controlaba todas las entidades bancarias públicas y privadas. ¿Cómo? Al tanto estaba de los balances diarios y encajes bancarios. Estos últimos son efectivos mínimos que cada entidad bancaria debe tener para realizar operaciones diarias con el fin de controlar la oferta monetaria en el país. El easy o método indirecto básicamente era que el Estado controlara lo que se importa para la producción nacional. La industria liviana era la más fomentada, como la industria alimenticia o cementera. En 1933 se pacta el pacto, valga la redundancia, Roca-Runciman, pero para entenderlo primero a los principios. En 1928 se llevó a cabo la misión de Albarnón para recuperar diplomáticamente las inversiones inglesas. En 1930 se da la crisis internacional y encima golpe de estado llevado a cabo por Castillo, Uriburu, Justo, etc. En 1932 se da la conferencia de Ottawa en Canadá, en la cual Inglaterra se junta con ciertos países y no trae a Argentina, lo que genera que Argentina se quede sin comprador. Ahora sí, vamos a lo que va. El pacto Roca-Runciman dictaba esto. Inglaterra se comprometió a comprar una cuota de carne a la Argentina inferior a la que nos venía comprando antes de la crisis. El 85% de las exportaciones de Argentina debía realizarse a través de frigoríficos o empresas extranjeras. El otro 15% debía comercializarse con buques británicos. Inglaterra obtuvo un tratado preferencial para sus inversiones en nuestro país y exigió a Argentina el uso de instalaciones, equipos y maquinaria inglesa. Inglaterra estaba exenta de impuestos a productos ingleses que entraban a nuestro país, o sea, carbón, hierro, material ferroviario, etc. Inglaterra exige que con las libras esterlinas obtenidas por nuestras ventas debíamos pagarle la deuda o invertir en sectores ingleses. Inglaterra pidió que se suspendiera la pavimentación de carreteras que fueran paralelas a las líneas del ferrocarril inglés. Argentina concedió a Inglaterra monopolio de Anglo Argentina, una empresa de transporte urbano, que esta concesión significó que Inglaterra podía controlar trayectos de mayor recaudación para beneficiar al tranvía inglés. Es una concesión que debilitó al colectivo de empresas nacionales. Este pacto trajo muchas denuncias de parte de la oposición, el Partido Socialista y Demócrata Progresista. Lisandro de la Torre denuncia absolutamente todo, más unos aditivos: las malas condiciones higiénicas de los laburantes, los malos salarios, encima que no pagaban impuesto a las ganancias, y apuntó específicamente contra Pinedo Duau, secretario de Agricultura. Otra cosa que denunció fue que en un buque inglés que supuestamente llevaba carne, también había documentación con los balances reales. Pinedo Duau, no sé cómo mierda se menciona este apellido, Duau, supongo. Intentan matar a De la Torre con un sicario, el cual no lo logran. Después De la Torre se terminó suicidando, pero no importa. En cuanto a lo que es el desarrollo urbano, fue un proceso de modernización urbana que continuó avanzando en el Gran Buenos Aires. Se construyeron canales en el arroyo Maldonado. Se construyó y pavimentó la avenida General Paz y avenida Juan B. Justo. Se continuó la pavimentación de la avenida de Mayo y avenida Bertiz. Esta última significó mejorar el acceso automotor de varios barrios porteños como La Boca y Barracas. Se creó también lo que es la Dirección de Vialidad Nacional para el control de redes del país. Se construyeron nuevas rutas nacionales y provinciales como la Ruta 3 y 2. Se terminó el obelisco, se ensanchó Corrientes y se construyeron edificios de gran altura. El Gran Buenos Aires se transformó en la nueva localización de la pequeña y mediana empresa industrial, del desarrollo de economías externas a las industrias. Aparecieron aquí servicios de mantenimiento y reparación, talleres, servicios de infraestructura, transporte y accesibilidad. Aparecen nuevos servicios de educación y salud. Se consolida lo que es la propiedad suburbana o familiar. Significó el cambio de la tenencia de la tierra en el Gran Buenos Aires por la subdivisión de grandes propiedades en pequeños y medianos lotes puestos en venta en cuotas accesibles para poder pagar de forma mensual. Barrios de loteo aparecen, y este fue un proceso acompañado por un movimiento poblacional en Argentina, migraciones internas con destino a la provincia de Buenos Aires. El Ministerio del Interior constituye un nuevo proletariado industrial, que se proyectó realmente en la siguiente década,
y tuvo un rol político y económico. Retomando con la Segunda Guerra Mundial, el año 1941 fue un año importante para marcar el final de esta, ya que la Unión Soviética decidió atacar la Alemania nazi. En cuanto a la Argentina, se volvió a la vieja oligarquía que seguía practicando antiguas marañas como el fraude electoral, y se sufre el boicot económico de parte de Estados Unidos a causa de nuestra neutralidad. En 1945 se firman los acuerdos de Yalta entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, donde se plantea la división de Alemania. Luego de la guerra, se presenta la ONU como una idea y se discute cuál será el futuro de Polonia y Austria. Stalin, líder de la Unión Soviética, le declara la guerra a Japón, ya que a Estados Unidos se le complicaba la guerra en el Pacífico. Potsdam se diseña el final del Frente Pacífico. Stalin le da un ultimátum a Truman, presidente de Estados Unidos, diciéndole básicamente que si no la termina, que él se la rebanca, y Truman le dice que él las tiene más grande y tira 2 bombitas a Hiroshima y Nagasaki, 2 ciudades de Japón, dando así la capitulación del Imperio japonés en 1945. Luego de la Segunda Guerra Mundial entra lo que es la Guerra Fría, de 1945 hasta 1991 con la disolución de la Unión Soviética. La Guerra Fría es una etapa donde se dicta una paz sin paz, ya que nunca hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, las 2 superpotencias que dividían el mundo en 2 bloques: el bloque capitalista occidental, dirigido por Estados Unidos, y el bloque comunista oriental por la Unión Soviética. Eran tiempos de tensión permanente por una simple guerra de ideologías. Estas 2 potencias compiten a través de otros estados terceros, ya que la idea era solo expandir sus ideologías. Algunos de estos lugares fueron Vietnam, Corea, Cuba y Afganistán. La Guerra de Corea marca cómo se divide hasta la actualidad la península coreana, el norte comunista y el sur capitalista. La idea del norte era dejar una sola Corea, una Corea unificada. Por lo tanto, el norte ataca al sur. El sur estaba siendo apoyado por Estados Unidos. Fue una guerra donde ninguno de los 2 bandos se animó a tirar bombas atómicas, hasta incluso en la actualidad siguen en tensiones. La Guerra de Vietnam, de 1954 a 1975, fue un conflicto que dividió a Vietnam en 2 partes. El norte de la Unión Soviética, que intenta invadir el sur, el cual estaba apoyado por Estados Unidos. En esta guerra se volvieron a usar gases, se utilizó el viscoso napalm, que nos dio imágenes tan brutales como estas. Estados Unidos perdió esta guerra encima. En Cuba tenemos la Revolución Cubana de 1959, que demostró que el comunismo sí se podía filtrar en América, del cual surgen claves símbolos y personajes como el Che Guevara y los hermanos Castro, los cuales notaron la explotación e idean un plan para sacar al dictador proestadounidense. El tabaco y el azúcar era el negocio de Estados Unidos en Cuba, donde se produce la explotación. Se produce una guerra de guerrillas impulsadas por el marxismo. Cuba se alía con Rusia para hacerle frente a Estados Unidos. En respuesta a eso, se crea la Doctrina de Seguridad Nacional en Estados Unidos, donde se plantean ideas para la lucha en contra del comunismo y se establece la Escuela de las Américas en Panamá, donde todo vale en contra del comunismo, y su objetivo era entrenar soldados en Latinoamérica. En la Guerra Fría también hubo una especie de guerra espacial. Hubo un aumento en la actividad del espionaje, la cual permitió la infiltración de ambos bandos. La KGB y la CIA tuvieron mucho protagonismo en esta época, y se generó una división militar en Occidente. Tenés la OTAN y la SEATO. La primera, creada en contra del comunismo para que no se filtrara a Europa. Y la SEATO era la subdivisión de la OTAN para detener la filtración del comunismo para los países que no eran del mar Atlántico Norte, como Japón y Australia. Por el lado oriental, tenemos el Pacto de Varsovia, que fue creado para detener la filtración del capitalismo a Oriente. También hay una división a nivel económico. El Occidente creó el Plan Marshall en el año 1947, dando créditos al bloque occidental a bajas tasas de interés y a largo plazo, ya que Estados Unidos necesitaba la reconstrucción de Europa para que el continente pudiera ser un comprador de productos americanos. Además, Estados Unidos envió ropa, alimentos y medicamentos a Europa como ayuda. Una de las cláusulas de estos planes era que el alimento se lo debían comprar sí o sí a Estados Unidos.
Mientras todo esto pasaba allá en el mundo, muy en la loma del peludo, Argentina se encontraba con Juan Domingo Perón, en pleno primer plan quinquenal que fomentaba la industria libana en base a la exportación. Perón intentó entrar en el plan Marshall, pero no se lo niegan por la neutralidad y lo afín que era al eje en el momento de la guerra. Este no ingresó al plan Marshall. Generó lo que es la crisis del 49 en Argentina. De parte del bloque soviético se creó la Comecon, que era básicamente plan Marshall comunista y brindaba apoyo económico a los afines a su ideología. En 1941, en Bretton Woods, se plantea la nueva economía. Luego de la guerra, en esta reunión destacaron dos economistas, Keynes y Dexter White. Pero lo importante es White, ya que es el que gana. Dexter White hace hincapié en el dólar, propone la implementación del control de cambios y propone que los demás países ajusten su moneda al dólar. Pequeño inciso, de 1945 a 1973, estados interventores y de bienestar. De 1973 a 1991, globalización y estados liberales. En el bloque occidental se daban economías mixtas con intervención del Estado y al mismo tiempo con libre mercado. El estado de bienestar da subsidios, tiene un amplio gasto público, da créditos, hace muchas obras públicas, otorga servicios de salud y sanciona leyes laborales. De 1950 a 1960 fue la edad de oro del capitalismo, con el Fordismo, las multinacionales, el crecimiento del salario y la estabilidad de que este sistema manejaba. Hay uno de los casos que subió de forma exponencial. Sí, hablamos de Japón, país que no fue nada pelotudo y se acercó a Estados Unidos. Todo lo contrario con Argentina, el cual prendía cada vez más y más las relaciones con el gigante americano. Japón se alineó al capitalismo presentando una economía planificada donde la producción es organizada. Una de las empresas destacadas de Japón fue Toyota, de la industria automotor, el cual bancaba el trabajo calificado, el trabajo sin errores y hacía autos a pedido. La idea era justamente producir para vender. Si no se hacía la venta, no gastaban un peso en producción. De esta forma, evitaban cualquier tipo de oferta no demandada. El trabajo calificado trajo un aumento de salarios. En estos tiempos también se produjo lo que es la descolonización, dada luego de la Segunda Guerra Mundial. Y comenzó por ese fervor de las colonias de dejar de ser colonias, buscar la libertad. Se produjo principalmente en África y en Asia. Algunos de los ejemplos son India con Mahatma Gandhi en 1948 o Argelia en 1963 con Ben Bella, donde incluso Francia envió tropas y Argelia fue apoyado por la Unión Soviética. Los países que no quedaban en ninguno de los dos bloques eran llamados los tercermundistas y subdesarrollados. En 1955, en Bandung, se juntaron los países no alineados con una alta determinación de independencia. Los países alineados al capitalismo son los de primer mundo, los alineados al comunismo de segundo mundo. Argentina en el año 1943 termina la década infame con el golpe de Estado a Castillo. Duró de 1943 a 1946 la Revolución de Junio. Otra dictadura más dada por el grupo GO, de logia militar, que se presentaba en contra tanto de Rusia como en contra de Estados Unidos. Nada les venía bien a estos hijos de puta. Sus siglas significaban Grupo de Oficiales Unidos, donde participaba el coronel Perón. A la hora de elegir un presidente había tres candidatos, Rawson, Ramírez y Farrell. Rawson era también afín a Castillo, descartado. Ramírez asciende y es ahí cuando Perón toma el puesto en el gobierno. Tomó el puesto de secretario de Previsión Social. Ramírez necesitaba a alguien que mantenga contento al movimiento obrero, ya que era considerado un movimiento peligroso. Perón no pacta con comunistas, pero crea sindicatos. Con estos últimos se dan los beneficios a los trabajadores, se dan negociaciones colectivas de trabajo, tribunales de trabajo, vacaciones pagas, se establece el régimen jubilatorio, se otorga aguinaldo, establece el descanso dominical y el estatuto del peón. Esto evoluciona en mayor cantidad de trabajadores afiliados al sindicato. La idea de Perón era la armonía de clases, donde la sociedad se uniera en un proyecto en común. Perón era muy popular en los sectores populares como los pequeños productores, trabajadores y pequeños militares. Sus adversarios más fuertes fueron la clase media urbana, los terratenientes y los militares del oficialato. Perón tenía también una pareja, María Eva Duarte, que también cumplía un rol político como compañera de Perón y conformaban un matrimonio político.
Ella actriz y modelo que al principio se conocieron, comenzaron un concubinato y evolucionó en lo que sería un matrimonio formal. El mismo Gough saca a Ramírez y asciende a Farrell, y necesita un mano derecha de confianza. Amigo íntimo de Farrell, Perón. En este momento estaba con 3 puestos en el poder: vicepresidente, secretario de guerra y secretario de trabajo y previsión social. Farrell le declara la guerra al Eje. Se empieza a gestar una oposición a Perón, el Manifiesto de las Fuerzas Vivas, un diario en contra de Perón, aliado de la Unión Democrática, que hacen la Marcha por la Constitución y la Libertad, que pedía llamar a elecciones. La Unión Democrática estaba aliada con Braden, embajador de Estados Unidos, el cual durante el tiempo de neutralidad se retira del país, pero una vez le declara la guerra al Eje, vuelve. Braden es especialista en fascismos, y él, en el Libro Azul, tacha a Perón como un fascista. Esta marcha genera que Farrell se enoje y destruye a Perón, enviándolo en cana. Perón logra volver y crea una estrategia con los sindicatos. Los sindicatos se movilizan y protestan para liberar a Perón. Farrell lo libera y lo trae a la Casa Rosada. Se llaman a elecciones donde el Partido Laborista y el Partido de la Unión Democrática se enfrentan. La fórmula Perón-Quijano en el Partido Laborista gana. La doctrina peronista se basa en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Dentro de esta doctrina hay un ascenso social, ya que aumentan los salarios, hay turismo sindical y se puede acceder a educación. En cuanto a justicia social, se dan planes sociales para mejorar la calidad de vida, o sea, un Estado benefactor. Se fomenta la educación y se establecen políticas sanitarias. La Fundación Eva Perón fue fundada, donde se dan donaciones, se establece la Lotería Nacional, se dan entradas para teatros, se dan máquinas de coser, se establecen policlínicos y se crean colonias de vacaciones. En 1949 se establece la universidad gratuita y se construye la Universidad Obrera, ahora UTN. Trajo la reforma constitucional que fue emitida para llegar al segundo mandato. Se legalizó el voto femenino y se incorporaron los derechos de los trabajadores. En 1946 se establece un Estado empresario en Argentina. Se hace de más funciones. Ejerció el control más directo en lo económico y tomó mucha función social. Neutralizó los conflictos sociales. Es un Estado planificador. Elaboró estadísticas y censos. Creó nuevas instituciones. Redefinió la ciudadanía, diseñó la política de masas, se crearon antinomios, desclasó a la oligarquía, quitándole el reconocimiento societario, y establece el gasto público. Y con una nueva retórica, exhortó a la movilización política. Primer plan quinquenal, el cual, como dice el nombre, dura 5 años, y comenzó en el año 1947. Sus objetivos eran el crecimiento del mercado interno, dar políticas de pleno empleo y triplicación de salarios, dando mayor consumo de bienes intermedios de industria liviana. Nacionalizó 4 sectores de la economía: el Banco Central, las industrias, los servicios y el comercio exterior, este último con el IAPI. Este primer plan establece un gasto público en lo económico y en lo social, presentando 3 pilares: la soberanía política, la justicia social y la independencia económica a través de la industrialización liviana. Durante esta etapa se forma un complejo industrial de carácter liviano: industrias químicas y farmacéuticas, textiles e indumentaria, alimenticia y bebidas, metalúrgica, de construcción, electrodomésticos y artefactos eléctricos. El Estado creó industrias de elaboración directa estatal, industria química Atanor y fabricaciones militares, que elaboraban maquinarias industriales, laminados, conductores eléctricos, repuestos ferroviarios y productos químicos. El Estado fijó tasas preferenciales más bajas para sostener la importación de maquinarias, carbón, hierro y acero, combustible, bienes de capital, en general, para que sirvieran para el crecimiento del desarrollo industrial. El Banco de Crédito Industrial dio subsidios a todo proyecto industrial del sector público y también en el privado. Se nacionalizó el Banco Central para que el Estado tenga un control directo sobre la política cambiaria, monetaria y crediticia. Se nacionalizó la industria de rubro química y farmacéutica, de origen alemán, y se estatizaron servicios como transporte aéreo internacional con aerolíneas argentinas y transporte aéreo de cabotaje con aviones de industria nacional, como el Pulqui y el Calkin. También se estatizaron los ferrocarriles, servicio eléctrico, teléfonos, el gas y el gasoducto y la flota mercante. Se estableció el IAPI, el cual nacionaliza el comercio internacional. Sus siglas son Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. Fue el único organismo comprador y vendedor de productos primarios y maquinarias agrícolas.
El IAPI compraba la cosecha de productores argentinos a precios menores que el internacional y ubicaba la producción primaria dentro de la economía internacional. La ganancia del IAPI era invertida en industria generalmente, pero también en políticas de empleo con aumentos salariales, políticas de crédito para la industria y para la política cambiaria, más específicamente las tasas preferenciales, las cuales eran más bajas, por lo tanto daban a mayor desarrollo industrial. Con el IAPI se produjo una redistribución de los ingresos dentro de la economía. El sector primario bancaba al sector secundario, la industria. El gasto público también abarcaba políticas de nacionalización de la economía, construcción y pavimentación de nuevas rutas nacionales, se construyeron usinas hidroeléctricas y diques, se llevó a cabo la construcción del aeropuerto de Seiza, se remodeló la base aérea de Morón y se llevó a cabo la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia. Además, se financió la Fundación Eva Perón, los gastos constitucionales y las instituciones políticas y sociales. La reforma de 1949, que su principal objetivo era la reelección presidencial, además sanciona el voto femenino con la Ley 13.010 e incluye el artículo 40 que dicta que el Estado va a tener control sobre recursos naturales, servicios y ciertos sectores académicos. Además, crea el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas, Centros de Rehabilitación, la UTN, escuelas técnicas de capacitación y el tren sanitario, para eliminar ciertas enfermedades del interior. La Fundación Eva Perón se encarga de turismo, deportes, campeonatos deportivos, colonias, hospitales, policlínicos, proveedurías, comedores, hogares para empleadas, ancianos y huérfanos, centros de recreación infantil y ciudades universitarias. En cuanto a soberanía política, se refiere a la elaboración de lo que se denomina la tercera posición dentro de la Guerra Fría, no alineado a ningún bloque. Dentro de ese contexto, Argentina quiso lograr una propia integración latinoamericana, más allá de una simple unión aduanera. Por lo tanto, durante el peronismo, la Argentina no se va a alinear a ninguno de los tres organismos nacionales. En cuanto a justicia nacional, se reflejó con las políticas de redistribución de la riqueza al resto de los sectores sociales, reflejándose en acceso a educación y capacitación técnica, previsión social, salud, turismo y viviendas. Por último, independencia económica. Hizo referencia a la función del Estado a nivel empresario, por las políticas de inversión pública como las nacionalizaciones de las áreas de la economía. El año 1949 golpea a la Argentina con una crisis económica, que se veía venir desde el 42, pero toca fondo en el 49. Tiene factores internos y factores externos. Hablando de los externos, tienen que ver con la política exterior de la Argentina. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se unió en el año 1942 de forma formal, y el mismo año buscó apoyo latinoamericano. La idea era solo declarar la guerra para que toda Latinoamericana presione de forma diplomática, además de un apoyo en la economía de guerra norteamericana, suministrando carbón, caucho, hierro, acero, maquinarias, transporte de productos alimenticios, enlatados, combustible y bases militares en puntos estratégicos. Un poquito le hacíamos la economía. Como Argentina no se unió, Estados Unidos ejerció un boicot económico, el cual prohibía la exportación hacia Argentina de maquinarias, instalaciones industriales, hierro, motores diésel, material rodante, acero, locomotoras, combustible y carbón. Estados Unidos suspendió en nuestro país la exploración y explotación del petróleo, prohibió que cualquier barco de su bandera comercie productos argentinos, canceló las compras hacia nuestro país, prohibió cualquier tipo de exportación de armamentos a la Argentina. Como por si esto no fuera mucho, en 1943 Estados Unidos bloquea las divisas argentinas depositadas en Estados Unidos, encima fortaleció a los vecinos, Brasil de forma militar, para generar una competencia con Argentina. Encima, durante la Guerra Fría, Estados Unidos da la orden del bloque capitalista de no comprarnos productos y presiona a través del Plan Marshall. Primero, comprarían a Estados Unidos, luego a Canadá y tercero a Australia. Esto es llamado la competencia norteamericana. Argentina tampoco va a poder participar de las primeras conferencias que dieron lugar a las Naciones Unidas y también prohibieron la participación en las Naciones Unidas. Y además, Estados Unidos realizó, a través de sus diplomáticos en la Argentina, una propaganda sistemática contra gobiernos argentinos. Este boicot tuvo la finalidad de retrasar el pasaje de la industria liviana a la industria pesada y energética. Los factores internos fueron sequías, falta de inversión y fertilizantes. El IAPI intenta solucionarlo. Hay menos pasturas, da menor ganado y menos exportaciones, porque hay una disminución de la cantidad exportable y hay una disminución de la superficie cultivable.
El segundo plan quinquenal de 1952 recorta el gasto público. Es un plan de austeridad. Además, lleva lo que es la restricción del crédito al sector privado, impulsa el desarrollo de la industria pesada y energética, incrementa las exportaciones, evita la dependencia de nuestra economía a las importaciones. El YAPI tiene otras funciones sin abandonar la industria, hay una vuelta al campo y restringe el gasto público. Se sanciona la ley de inversiones extranjeras, en el cual el capital extranjero entra dentro de algunos espacios de la economía automotriz, se dan préstamos para la industria siderúrgica, se invierte en locomotoras, motores diésel, camiones y bombas de propulsión naval. En cuanto a las energías, se invierte en lo que es gas y petróleo. Es más, se crea la primera planta de Latinoamérica de tubos de acero, sin costura. Se aprobó el contrato de explotación del petróleo en Santa Cruz con un contrato con el capital extranjero. Se suspendieron las obras públicas y se da un recorte del sector público. Y se da una inflación por la Comisión de Precios y Salarios. Se conforma el Congreso de la Productividad, formado por empresarios, sindicatos y el mismísimo Estado. En 1954, el gobierno le pidió a los estancieros que den animales para abastecer el mercado de carne. Hay escasez de harina, lácteos y carne en los mercados minoristas. Esto dio pie a estrategias políticas y económicas, como por ejemplo el control del crédito público, los acuerdos comerciales con varios países, el recorte del gasto público, la política de ahorro y la suspensión de convenciones colectivas, y el financiamiento de empresas públicas. El YAPI en esta época toma nuevas funciones, sus objetivos eran aumentar la actividad agrícola y ganadera para poder exportar más, dar una reorientación de su política con menor impuesto a los réditos. Se da también lo que es una política de precios básicos basada en costos de producción y se ayudó a crear silos, elevadores y lugares de almacenamiento. La idea era intensificar el uso de máquinas con la importación de tractores. Ayudó a conseguir nuevos mercados, dio mejores pagas y ha llevado a cabo un plan de investigaciones para mayor innovación enfocada en la mejora de sanidad animal y el incremento de la agricultura con la institución del INTA. En cuanto a la industria, se enfocaba a lo que es la pesada y la energética. El ferrocarril, nacionalizado, no recibió tantas inversiones como antes. Con respecto al petróleo, no se alcanzaba para mantener la industria. No había suficiente petróleo y la producción privada estaba frenada por falta de máquinas, que se requería importar. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la industria, salió mal. En cuanto al capital extranjero, en 1953 se dio lo que es la Ley de Inversiones Extranjeras, que traía la erradicación de capitales y los sectores beneficiados. Fueron tanto la actividad minera como en la industria automotriz. Las inversiones venían a través de divisas invertidas, a través de transferencias bancarias o a través de bienes físicos o bienes inmateriales.